No hemos entendido esa parte. No hemos creído. Muchas veces quizás cuando la divinidad llega a nuestras vidas espiritualmente y llega un enviado por Dios y nos dice: no te preocupes. Después de la prueba viene la calma. Nosotros decimos, como no es él el que está viviendo el problema, como no es él el que está pasando por problemas, sino que soy yo, no está creyendo. No estamos creyendo lo que Dios envió a hablar. Déjeme decirle, querido hermano, que muchas veces el Hijo de Dios va a enviar palabra, va a dar palabra sin tan siquiera imaginarse el problema que mi hermano está pasando. Pero tampoco lo va a entender, porque fue un mensaje que vino de parte de Dios y no para que usted se lo quedara, sino para que lo diera. Pero ahí depende de usted si creyó. Dios no se queda con nada. ¡Aleluya! Dios devuelve hasta lo más mínimo, pero depende de nosotros. Depende de nosotros, queridos hermanos. Pero muchas veces, hasta para creer, somos tacaños. Y más para darle al Señor. Si para creer nos cuesta, imagínense para darle a Dios. Dios nos da demasiado, ¿y qué nos pide a cambio? Cosita tan sencilla. Dios nos pide obediencia. Si somos obedientes, si le creemos a su palabra, como decía un hermano temprano, no es difícil. Si hacemos las cosas bien, va a ser fácil. Pero qué tremendo es cuando en nosotros hay esa contraria. ¡Aleluya! Qué tremendo es cuando en esa contraria lo hacen o no lo hacen, lo hago o no lo hago. Nos cuesta. Pero Dios, querido hermano, no cesa de hablar, de dar palabras. Los habla por los vientos, los habla por los aires. Esa palabra no cesa. En aquel día, dice la palabra, no habrá excusa. Señor, no me hablaron. Palabras recibimos. Que no la creemos es otra cosa. Pero qué lindo, querido hermano, cuando nosotros vemos lo que las escrituras nos enseñan. Más adelante dice, en el mismo Salmo 32, mientras caen se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mis pecados te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Hay un reconocimiento en el salmista. Qué lindo cuando usted y yo, querido hermano, los equivocamos, pero reconocemos. Cuando usted y yo, querido hermano, aprendemos a reconocer lo que nuestro Padre Celestial hace en nosotros, no hay problema alguno. Pero muchas veces estamos en el error, estamos en la desobediencia, no queremos aceptar. ¿Quién es el problema? ¿Dios o yo? Soy yo. ¿Por qué? Dios conoce mi vida. Dios lo conoce todo de mí. Desde antes que se formaras en el vientre de tu madre, yo ya te había elegido. Porque Él conoce. Pero muchas veces no queremos creer, no queremos entender esa parte. Qué tremendo, queridos hermanos. Por eso es que muchos dicen, no es necesario, querido hermano, estar lleno de conocimiento, sino creerle a Dios. Creerle. Si le creemos, haremos como que dice la palabra. Si le creemos, haremos proezas. Haremos su voluntad. Volvemos a Romanos. Maravilloso es Dios. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos tienen sueño? Gloria sea al Señor. Maravilloso es Dios. Romanos capítulo 3.
¿A cuántos le ha sido confiada la palabra del Señor? A muchos. ¿Qué es lo que sucede, querido hermano, cuando su padre deposita algo en su hijo? ¿Qué está haciendo? Le está confiando. Los jóvenes, si su padre tiene un carro y le dice, hijo, puedes tomar mi carro, ¿qué está haciendo ese padre? Se lo está confiando. Asimismo, Dios confía la palabra en nosotros, pero depende del uso que nosotros le demos. Depende del manejo que le demos a esa palabra nosotros. Si la queremos, como dice, sobornar nosotros a nuestra conveniencia, o queremos vivir conforme a la voluntad del Padre, queremos cumplir esa palabra como Él nos enseña, queremos creerla y ponerla en práctica. Depende de nosotros. Dios, querido hermano, es fiel. Dios no se puede equivocar. Se equivoca el hombre, pero no Dios. Pero muchas veces nos cuesta creer. Dice el 4, de ninguna manera, antes bien, sea Dios, verá, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tu palabra y venza cuando fuere juzgado. Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios? ¿Será injusto Dios? Muchas veces yo he escuchado de personas que a veces hablan sin sentido alguno y dicen, ¿por qué Dios es tan injusto? Pero yo entiendo a estas personas. Quizás antes no las hubiese entendido, pero ahora yo entiendo a estas personas. Cuando ellos se refieren de esta manera hacia Dios, es porque ellos no entienden el propósito de Dios. Ellos no le han entendido todavía. ¿Cómo nosotros, aún creyendo de su palabra, podemos decir que Dios es injusto? Dios no es injusto, querido hermano. Dios es un Dios justo. ¿Sabe por qué? Porque le ha dado el entendimiento al hombre, dice su palabra, para que pueda comprender el bien y el mal. Dios, querido hermano, es bueno con cada uno de nosotros. Nos ha dado, dice la palabra, el libre albedrío. ¿Para qué? Para que los hijos de Él ya no sea necesario ir con otro hombre y confesarle vuestros pecados, sino que cada uno de nosotros podamos entrar en comunión con Él. Para eso es el libre albedrío. Pero muchos, queridos hermanos, creen que el libre albedrío es para hacer lo que les place, lo que ellos quieran hacer. ¿Será que es injusto Dios? Dios no es injusto. Dios es justo con cada uno de nosotros. Dios da, querido hermano. Depende de nosotros si queramos recibirle. Dice el 9 del capítulo 3 del libro de Romanos. ¿Qué pues somos nosotros? Mejor que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado al judío y al gentil que todo está bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. ¿Será cierto? ¿Será cierto, querido hermano, que no hay quien haga lo bueno? ¿Dónde dejamos a Dios? Es triste, querido hermano, pero vemos Pablo
Pablo, querido hermano, les habla a los judíos, a los romanos de esta manera. Pablo, querido hermano, era un hombre tan sincero que no andaba con rodeo. Les hablaba a los Gálatas conforme Dios les ponía su palabra. Él no tenía excepción para nadie. Asimismo también nosotros tenemos que entender la palabra. Dice el 14, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebrantando y desventurando hay en su camino y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios. Eso es lo que falta. Eso es lo que muchas veces nos hace falta. El temor a Dios. Nos decía nuestro hermano el otro día, el ser cristiano no es venir a la iglesia, ni reunirnos en ningún otro lugar. El ser cristiano es creerle a su palabra, creerle a lo que Él nos muestra a través de su palabra. Muchas veces nosotros podemos decir, soy cristiano porque venimos a la iglesia. Pero ¿qué será de nosotros allá afuera, fuera de la iglesia? ¿Nos sentiremos con la misma capacidad de decir soy cristiano? Un juvenil me hacía una pregunta el otro día y me decía, hermano Helio, ¿será que usted tiene la capacidad de hablar de Dios en un lugar que sea prohibido? Me puso así, estrechito, así me agarró a quemarropa. Un muchachito que no me lo esperaba me dijera esa pregunta. ¿Cuál hubiese sido su respuesta? Si Dios dice que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué nosotros tendríamos que temer? Pero hay preguntas, querido hermano, que como que les dijera, ¿usted le gustaría morirse ya? ¿Qué usted contestaría? Si la muerte viniera ya, ¿usted qué le contestaría? ¿Está dispuesto a recibirla? Esa fue la pregunta prácticamente que el muchachito me hizo a mí. Porque me dijo, ¿usted hablaría de la palabra del Señor en un lugar donde es prohibido? ¿Sabe cómo fue mi respuesta? Le voy a decir cómo le contesté. Si Dios me promete que me ha salvado, ¿por qué yo tengo que temer a morir? Pero qué difícil es. Después medito en la respuesta, pero a veces, muchas veces usted contesta la palabra que Dios pone en su boca. Estamos en medio de una enseñanza. El niño me hace esa pregunta. Yo no le iba a decir, no lo haría. Entonces, ¿qué estoy enseñando? ¡Aleluya! Estoy enseñando arrepentimiento, ¿verdad? Creer en la palabra. Y si yo no lo hago, ¿qué pasa? Es duro. ¿Cuántos contestaron a la pregunta que yo hice? Ninguno, ¿verdad? ¿A cuánto les gustaría morirse? ¡Aleluya! No es fácil, hermano. No es fácil, hermano. Seguimos. Dice en el 5 y el capítulo 5 del libro de Romanos, y la esperanza no se avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Solo por ellos. Por nosotros también. Ciertamente esperamos, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno os
por nosotros. Y eso es el temor que muchas veces hay. Ese es el temor, pero mire Dios cómo actúa. A Dios no le hubiese costado mandar y que todos murieran. Pero ¿sabe qué pasa? Que Él es fiel. Dios, querido hermano, dice la palabra que lo que Él ya tenía predestinado lo hizo conforme a lo que Él sintió por nosotros. Dios pactó con Noé que no volvería a destruir más la tierra con agua, y hasta el momento su palabra se cumple. Dios no es en vano, Dios no falla en vano, Dios no promete en vano. Si a usted le ha prometido Dios bendecirlo, lo va a bendecir, pero usted tiene que creerle, porque Él no falla, Él es fiel. ¿Sabe qué es lo que sucede? Muchas veces estamos recibiendo las bendiciones de parte de Dios, pero hemos pedido erróneamente y no hemos creído a lo que Él nos ha prometido. Sigue diciendo en el 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa del pecado. Dice el 14: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figurado del que había de venir. ¿Quién era ese que había de venir? Cristo. Él vino y murió por usted y yo, por nuestros pecados y delitos. Ahora vemos, querido hermano, tenemos la oportunidad nosotros de hablar de su palabra con toda certeza y confianza. A alguien de los que estamos aquí, ¿le han prohibido alguna vez hablar de la palabra de Dios? Eso es lo importante, que ahora nosotros podemos hacerlo con libertad, pero muchas veces no nos atrevemos. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Le dijo: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, que donde quiera que tú vayas ahí, iré yo contigo. Pero muchas veces se nos olvida esa parte, de que el poderoso está con nosotros, porque no hemos creído, no le hemos creído a esa palabra. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murió, los muchos abundaron, muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por un solo Jesucristo, lo que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Para los que reciben, escuche bien. Pero muchas veces, querido hermano, qué difícil es cuando la palabra nos exhorta a nuestras vidas, cuando la palabra está haciendo el efecto en nuestras vidas, aunque así sea para limpieza interna, nos duele y nos cuesta recibirla. ¿A cuánto les gusta que la palabra les
se afecten. Porque la palabra, querido hermano, cuando hace efecto, no se siente tan bien recibirla. Pero hay que recibirla. Muchas veces nosotros, queridos hermanos, aplaudimos cuando el predicador dice: el pueblo del Señor va a ser bendecido, viene una bendición para ellos. Pero ¿qué pasa cuando el Señor dice a través de su palabra: hay justicia para aquel que no cumpla su palabra? ¿Qué es la justicia? Dice el 5 del capítulo 6: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿A qué tenemos que temer? Si Jesucristo resucitó, usted y yo vamos a resucitar. Dice la palabra: porque los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué tememos a la muerte muchas veces? Si Dios nos ha prometido resucitar. ¿O alguno duda de esa palabra? Maravilloso es Dios. Póngase de pie en el nombre del Señor.